Grabando. Listo. Entonces, bueno, ya mis compañeros van a presentar y vamos a proceder con la entrevista. Bueno, pues profesor Leonardo, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro y pues también hago parte de la Universidad de Valles de Palmira, soy compañero de Brandol y pues de los presentes aquí. Y nada, mucho gusto. Espero este sea un espacio fructífero para todos. Lo mismo. Bueno, mucho gusto. Soy Juan David Bravo. También hago parte de psicología en Palmira y le quiero agradecer personalmente por el espacio que nos brinda. Muchas gracias. Súper. Profe Leonardo, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan, soy compañero de Brandon y también estoy pues integrando este equipo para esta investigación que estamos haciendo y pues le agradezco el espacio y el tiempo que tiene con nosotros. Profe. Listo. Ahora vamos a proceder a explicarle el tema. Nosotros estamos tratando el curso de ética profesional y estamos hablando acerca de los dilemas éticos. Lo vamos a relacionar a los sesgos cognitivos que se presentan en el ejercicio profesional del psicólogo. En nuestra investigación vamos a caracterizar los tipos de sesgos y a caracterizar los dilemas éticos que se enfrentan los profesionales en su ejercicio. Van a ser profesionales de 5 áreas de la psicología, lo que es la psicología clínica, organizacional, social, educativa y la neuropsicología. Vamos a hacer un ejercicio con ellos en los cuales ellos nos van a narrar dilemas éticos y también vamos a caracterizar los sesgos de acuerdo a categorías de análisis. Teniendo en cuenta esto, pues nos gustaría saber desde su experiencia profesional que si nos pueda contar cuáles son sus estudios y en qué área profesional se está desarrollando en estos momentos. Yo estudié filosofía, estudié después teología, administración de empresas. Luego hice pedagogía en posgrado, tengo una maestría en desarrollo humano y hice unos otros estudios de posgrado no finalizados en moral social y en este momento espero poderme graduar en un doctorado en educación en epistemologías emergentes. Y en este momento me encargo de trabajar ética en todo nivel en la universidad. Es decir, mi encargo es coordinar la ética a nivel pre y posgrado en la universidad. Ese es como mi trabajo. Entonces estoy corrido, tengo la mente corrida con todos estos últimos estudios en especial. Entonces, eso hago. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, entrando más en la materia, ¿usted nos podría definir primeramente cómo usted entiende la ética? El lío cuando usted me pone en esa pregunta es que los voy a aburrir, pero se lo voy a poner sencillo. El lío es donde me voy a parar para hablar de ética. Entonces, lo primero es, yo no me paro en la filosofía, ¿no? Entonces ya no estoy en la filosofía. La ética filosófica es sistematización tanto de la ética como una construcción individual de responsabilidad y de la moral en cuanto a una regulación a través de costumbres y a través de leyes positivas y normatización que nos permita la convivencia desde la confianza humana, ¿no es cierto? Entonces, digamos que si usted me pregunta eso, yo termino diciendo, mire, la ética es cómo los seres humanos tomamos decisiones, nos hacemos responsables de ellas y nos acoplamos socialmente para poder vivir con confianza y lograr la convivencia. Sería como una definición así, rauda y veloz. Pero ya que me dan la oportunidad, me toca decir otra cosa, y es, si ustedes quieren pensar la ética, porque yo creo que la ética es una cuestión sistémica, imagínense como un gran brinca-brinca, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se sube al brinca-brinca, uno toma una decisión. El brinca-brinca es el sistema social, económico, biótico, no biótico, es todo un sistema en el cual nos encontramos, donde hay más seres humanos, donde la decisión, moviendo el sistema, curiosamente, termina también pegándole a las personas, pero el sistema se sigue moviendo y vuelve y me pega a mí. Entonces, digamos que la ética es, al ser sistémica, es de doble vía o múltiples vías, es compleja, pero siempre está alrededor de la libertad del ser humano y las decisiones. Listo. Excelente, profe. Y en este modelo, entonces, ¿qué sería un dilema ético? El riesgo es que aquí sí nos vamos a meter con... Yo peleo contra los dilemas éticos. Es decir, yo creo que los dilemas éticos en la vida del ser humano son pocos.
porque me colocan a pensar que la vida es blanco y negro, ¿cierto? Y los dilemas en últimas terminan siendo teóricos para aplicar teorías, digamos que son instrumentos para poder aplicar las teorías a las prácticas creadas conceptualmente. Yo creo que los seres humanos lo que hacemos es afrontar problemáticamente la realidad. Digamos que la enseñanza de la ética va a que las personas sean capaces de problematizar, se paren en algún costado del dilema, aplasten el dilema y puedan intervenir la realidad. Entonces, yo sé que aquí entro en conflicto con muchos colegas, pero esto lo defiendo a capa y espada, ese es mi caballito de batalla. Dilemas. Hablemos de casos entonces. Tal vez serían como los casos entre los cuales los seres humanos deben tomar decisiones y deben dar razón de las decisiones y medir las consecuencias de sus decisiones. Me gusta más por ese lado. Entonces, no sé si por ahí conciliamos un tris. Sí, claro, pues desde su concepción, ese sería el ideal. En relación al sesgo, ya cuando hablamos, ¿usted conoce el concepto de sesgo cognitivo? Y pues si lo conoce, ¿cómo lo entiende usted? Si no lo conoce, no, nosotros lo aclararíamos. Yo preferiría, bueno, hay dos cosas. De pronto me voy a ir. Yo soy de los que trabaja la ética desde lo conductual. Es decir, yo soy fan del mundo conductual de la psicosociología. Entonces, el problema es que si estamos hablando de sesgo como un elemento creencial cognitivo, estamos hablando de lo mismo. Y si no, díganme qué es. Y entonces yo lo ubico en mi sistema cognitivo. Sí, claro, nosotros entendemos el sesgo como aquellos supuestos que hacen que no se vea la realidad con claridad. Ajá. Sí, está en el mundo Estamos creencial. en la Sí, misma línea. sí, sí, La misma está en el línea de mundo. creencias, de prejuicios, de Sí, sí. actitud, de formatos actitudinales, todo esto, en eso abarcaría el sesgo. Creo que vamos en la misma línea. Ok, listo. Entonces estamos en la misma línea. Entonces, ¿ahora qué sigue? Entonces, ¿cómo usted lo definiría ese sesgo cognitivo? Lo que pasa es que el ser humano siempre toma decisiones no racionales. Es decir, yo también soy de los convencidos que el ser humano tiene una dimensión racional, pero sus decisiones son conductuales, a base de creencias, afectos y actitudinales, perdón, y con elementos conductuales. De tal manera que lo que nosotros hacemos cuando tomamos una decisión es, la situación se nos presenta, yo tomo la decisión y luego la justifico. Entonces el lío es cuáles son las creencias fundamentales sobre las cuales yo voy a justificar mis decisiones. Y dentro de esas creencias está la parte que uno aprende a nivel formal. Y entonces eso es lo que llaman algunos autores las cogniciones creenciales. Entonces, yo para poder tomar una decisión profesional necesito todo lo que aprendo, lo debo mandar al mundo creencial. Y entonces cuando lo mando al mundo creencial y se me presenta la situación, entonces yo termino diciendo, eso está bien, está mal, es correcto, es incorrecto, desde la creencia que supone esa cognición que mandé al mundo creencial, de tal manera que a medida que se van dando experiencias, me genera seguridad y en el mundo en el cual yo me estoy acoplando funciona, pues lo hago. Y si no, pues entonces comienzo a cambiarla. Básicamente es lo que yo pensaría de eso. Listo. Una pregunta que sería entonces relacionada a esta, ¿cuáles usted cree que han sido esos sesgos, como lo podemos llamar, que han perdurado en el tiempo de su propio ejercicio profesional? Es decir, hablando usted de su ejercicio profesional, ¿cuál cree que hayan sido esos sesgos? ¿Cómo usted los caracteriza o si nos puede nominar algunos de ellos? Eso es malvado. Lo que pasa es que en este momento yo llevo como unos años reevaluando mi ejercicio, entonces desde allí sesgos. Existen muchos sesgos de tipo cultural, entonces uno de los sesgos con los cuales he batallado mucho y peleo mucho es todos los que suponen o están en el ámbito de lo que se llama
el colonialismo, pensar que no somos capaces de construir saber propio y experiencias propias. Ese es un sesgo que es muy tenaz. Entonces yo siempre tengo que recurrir a un autor o al estudio de otra persona. Esa parte es muy tenaz. Otro sesgo que está muy metido, que es muy complejo todavía, aunque yo me proclamo como defensor del feminismo, yo sé que las estructuras patriarcales machistas son muy complejas al momento de trabajar y al momento de generar relaciones y generar juicios de relación. Y existen una serie de construcciones que están en la cultura que no son tan fáciles. Una de ellas son las ideologías en las cuales fuimos criados. Hablo por mí, lo digo en plural para no sentirme solo. El liberalismo, por ejemplo. Yo soy criado entre el liberalismo, neoliberalismo, donde el sujeto es individual absolutamente, donde el capitalismo mueve, donde lo importante es lograr el éxito. Todo eso que está metido en esas ideologías de construcción del mundo, pues hombre, eso también son complejas. Las ideologías de progreso también me tienen, pues han sido un lío para poderlas sacar allí. A nivel pedagógico, en ese triángulo docente, saber y estudiante, pensar que uno sabe y el estudiante no sabe, eso no es tan simple. Y además la experiencia, entonces cómo hacer para que hacer que el conocimiento logre sentido en el estudiante, porque no es el sentido mío. Todas esas partes están dentro del sesgo, y seguramente hay muchas más, pero no me voy a confesar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Es muy importante lo que usted nos dice porque destaca elementos del sesgo tanto culturales como tanto ontológicos de la misma persona. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender el sesgo. Gracias por la sinceridad y por contarnos esta experiencia con esos sesgos. Profe, y ahora en relación a lo que nos decía, y bueno, teniendo en cuenta que nos acaba de decir que no viene a confesarse con nosotros, y lo puede decir de esta manera, ¿usted ha tenido, o qué dilemas éticos ha tenido en su experiencia profesional asociados a sesgos? ¿Los ha tenido y nos los puede decir? Claro, yo creo que todos tenemos dilemas profesionales. Uno de los más complejos tiene que ver, por ejemplo, con publicaciones, ¿no es cierto? En este momento, por decir algo, yo sé que algo que estoy escribiendo está bien y estoy escribiendo sobre ética y lo estoy publicando, pero tengo un par académico que no me da vía libre. Entonces ahí es cuando digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Porque yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, no estoy de acuerdo con él, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cierto? Comenzando por eso. Dilemas en el trato con las personas. Hay una cuestión muy compleja y es aprender a decir, mire, usted tiene la razón, es decir, yo me equivoqué. Y porque uno va descubriendo en el conocimiento que las personas que lo acompañan a uno, sea estudiante, compañero, profesor, con su experiencia pueden alimentar el propio conocimiento de nosotros. Yo recuerdo alguna vez una estudiante, bueno, voy a ser generoso, 18 años, es decir, y eso lo estoy poniendo un montón de años, que en una discusión de clase estábamos mirando qué es en últimas lo que le da identidad al ejercicio del profesional y éticamente hablando. Y entonces recuerdo que la conclusión fue terminar diciéndole lo que fulanita dice, eso es. ¿Y qué es lo que decía la fulanita? Fulanita decía que lo que nos da identidad son los principios. Y entonces el problema era cómo visibilizar los principios. Y entonces comencé todo un trabajo con ellos de visibilicemos principios, ya que los valores no nos dan identidad, sino la forma en que defendemos los principios. Digamos que seguramente hay muchos más, otros más, menos complejos, pero yo creo que van por ese lado. ¿Cómo se me ocurren otros? Vale, profe, gracias. Entonces, esta preguntita es, ¿usted cree que la presencia de sesgos cognitivos pueden afectar el ejercicio ético de un psicólogo? ¿Los qué, perdón?
los sesgos cognitivos. Oh, obvio. Hombre, sería loco pensar que, que nosotros tenemos el saber puro, que no tenga sesgos, que no tenga creencias y que no tenga afectos. Y súmele a eso que socialmente existen cosas de presión social en cada una de las profesiones y en cada uno de los que terminan siendo estereotipos que al momento de tomar decisiones aparecen. Yo voy a ser malvado. Yo tengo unas clases de ética donde se me anotan los de todas las carreras, ¿cierto? Lo cual hace que sea hasta divertido. Bien. Y entonces uno cuando era presencial, cuando uno decía, este man es abogado, no, este es psicólogo, no, este man está estudiando, mínimo está estudiando ingeniería. Porque curiosamente los sesgos profesionales comienzan a definir la forma de comportarse y relacionarse. Luego, comenzando desde allí, yo pienso que, pues con mucho respeto, los psicólogos psicologizan todo, ¿no es cierto? A ver, nota a pie de página, yo estoy casado con psicóloga, entonces yo sé cuál es la pelea. Y lo divertido aquí es, claro, si los juicios son de psicología, entonces, claro, el sesgo se da. Recuerdo, qué pena con el escrito un minutito ahí, que recuerdo una situación divertida. Estábamos en el 18 con unos amigos, mi esposa y unos amigos. El esposo de la mejor amiga de mi esposa, ingeniero. Pues la mejor amiga de mi esposa, psicóloga, mi esposa psicóloga y yo humanista. Pues. Entonces el caso es que la reflexión fue divertida, porque comienza mi esposa, qué hermoso atardecer, no sé qué, y entonces comienzan a hablar del momento a las 6 de la tarde, la tristeza, nostalgia, todas esas cosas. Y ese muchacho, el esposo de la mejor amiga, entonces dice, sí, pero lástima que esas torres allá se tiran a la vista, ¿no? Claro, él ve las torres de energía. Y yo pensando, ¿cómo pensamos diferentes los tres? Aquí el cuento es que los sesgos están marcados desde nuestra forma de comprender el mundo. Luego, es una locura no tenerlos en cuenta cuando tomamos decisiones. Eso sí. Profe, y según lo que usted nos dijo ahorita, que los psicólogos tienden a psicologizar todo, ¿usted qué cree qué sesgos se encuentran con mayor frecuencia entre los psicólogos? Lo que pasa es que quieren normatizar el comportamiento humano, lo quieren meter en casillas, ¿no es cierto? Es como lo que harían los físicos, ¿no es cierto? Si quieren volverlo todos, si hace esto, entonces usted es esto. Es decir, eso es psicologizar. Es tratar de juzgar a partir de las teorías las construcciones humanas, lo que hacemos los seres humanos, el resto de los seres humanos. Luego, aquí me acuerdo mucho de un viejo amigo que ustedes me imagino conocen, que se llamaba Aristóteles. El tipo, hace 28 siglos más o menos, decía que, hablando de la ética en ciencias, pues hablando para los médicos, decía, mire, recuerden que hay decisiones humanas y técnicas humanas que aplicadas al ser humano nunca darán el mismo resultado. Eh, digamos que ese es como el gran peligro, qué pena, el gran peligro que se genera en el mundo de la psicología, y es pensar que la aplicación de las normas y las reglas, los principios y los protocolos darán siempre el mismo resultado. Y curiosamente somos humanos, ¿no? No lo dan. No me miren feo, yo qué culpa. No, profe, esa es una crítica muy válida porque eso mismo se ve en la psicología cuando por su necesidad de cientificarse o de tener un carácter científico, esa es como que una gran falencia y que usted nos trae aquí a colación y que hemos pensado bastante acerca de esto y es muy valioso todo lo que usted nos dice. Y es Qué bueno. pena. Otra cosa antes de que se me olvide, porque fue la pelea que tuvieron los psicólogos y tuvo la Escuela de Psicología para sacar la ley 1090, ¿no es cierto? Es decir, voy a hacer esto en forma de caricatura y tómenlo por el lado amable. Pelearon hasta que por fin les dieron esa ley.
¿Y qué era lo que buscaban? Ser reconocidos por el Estado como profesionales. Es decir, la pelea era, reconózcanme que nosotros somos profesionales. Y quedaron en ciencias humanas, en ciencias sociales. Y la pelea era que querían quedar en ciencias de la salud, pero no había cómo clasificarlos. Es decir, era muy lío. Y allá quedaron clasificados por el tipo, fueron clasificados es por el sustrato teórico a partir del cual construían la aplicación práctica. Y entonces les tocó meter el mismo código todo lo de la APA. Entonces, pero fue divertido porque en últimas es, reconozcanos que somos profesionales ante el Estado. Pero en últimas la pelea no es esa, la pelea es cómo nosotros le aportamos a la sociedad a partir de los saberes, independiente de que se nos reconozca o no como profesionales en un Estado. Pero bueno, ustedes dieron la pelea, ustedes no, sus antecesores, y ahí quedan ustedes clasificados. Y ahorita falta ver si logran salirse de ahí, que parece que no. ¿Puede creer que no habíamos escuchado eso? ¿No? Ah, bueno. A pesar de que leímos 1090, nos la pusieron a leer y a leer, bueno, todo ese poco de cosas que dice ahí. Y nunca habíamos escuchado eso en ese sentido, la verdad. Deme un segundito, qué pena que se me acaba de presentar un lío. Tranquilo. Qué pena, volví. Bien, ya volví. Buenas, hola. Hola, profe. Qué pena ustedes. Tienen que solucionar un detalle. Ya. Tranquilo, pues. Listo. Listo, profe. Con lo que estaba hablando acerca de estos sesgos cognitivos que tienen los psicólogos, desde su experiencia, ¿usted considera que hacer de profesional de psicología se ha afectado por estar inmerso en un grupo social, bien sea político, ideológico, religioso? Sí, es decir, la respuesta es tajante, sí, porque toda ideología tiene un problema y es que no es cuestionada, sino simplemente se habita. Y toda creencia marcada por el mundo social, usted la habita, no la cuestiona. Luego, cuando usted toma decisiones profesionales, ahí está, aparece. Desde la misma cultura de la región que uno puede hacer del país, como el estrato social, como las estructuras de relación que ha tenido. Bueno, todo eso comienza a funcionar y aparecen, sí o sí aparecen. Si no se tiene la capacidad de cuestionarlas, aparecerán en forma incuestionada, en forma consistente, y esa es la parte más compleja. Listo, profe. En cuanto a la formación de los psicólogos, ¿qué sesgos considera usted que puede adquirir un psicólogo, pues, o un estudiante de psicología durante su proceso de formación académica? Puede que los quieren psicologizar, volver de psicologistas, no sé cómo llamarlos. Yo no sé qué sesgo podría... Yo pienso que eso depende de las escuelas, ¿no es cierto? Yo pienso en que entre más abierta la universidad a diferentes formas de pensamiento, las universidades permitirán que los sesgos sean menores, porque permitirán la elección a partir de pues de que cada sujeto comience a buscar alternativas y a problematizar la vida en forma diferente. Luego, yo no sabría porque me parece arriesgado juzgar que todas las universidades funcionen igual en esa construcción de identidad de los estudiantes, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a responder eso de otra manera. Por lo menos desde su experiencia, ¿usted trabajaba en universidades públicas y privadas o solo en públicas? Solo en privadas. Solo en privadas. Entonces, por lo menos, ¿cómo caracterizaría ahí desde la academia que usted está?
que se imparte a esos estudiantes que puedan llegar a sesgo, pero sesgos académicos. Un ejemplo, yo hablo desde la pública, y lo que nosotros criticamos es que los estudiantes pues tienen un sesgo muy marcado a un ideal político de izquierda, o sea, la mayoría. Mm, En eso radica en ese sesgo político de ser absolutista de la izquierda, ideología de izquierda. Entonces se va caracterizando eso dentro de la pública, desde mi experiencia hablo y desde lo que vivo en la pública, y un aborrecimiento hacia toda idea de derecha y de centro. Entonces, en el esquema político, mm. yo caracterizaría que ese sesgo lo reproduce también la misma academia. ¿Por qué? Porque también permite ciertos espacios, bueno, que se den todas estas cosas, todos estos esquemas que están dentro de la universidad. No hablar más en detalle para no entrar a juzgar más de lo que hice, Sí, pero sí. Sí, 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 si se pone así, bueno, lo que pasa es que también en los últimos años las cosas han cambiado, ¿cierto? Digamos que con el experimento, un experimento político, el Pilo paga, digamos que las universidades eh, privadas les tocó generar cambios y eso generó también, pues ustedes conocen los problemas que generó de resistencias y todas estas cosas, unas más que otras. Hubo peleas entre las universidades por ganarse a los pilos, eso, bueno, hay de todo, ¿cierto? Entonces quiere decir que si hay sesgos, claro, los hay, no se puede decir que no. Pero yo sí pienso que, por ejemplo, a nivel político encontramos tanto de izquierda como de derecha en ambas partes. Eh, y en este momento yo pienso que la universidad privada políticamente se está despertando de alguna manera, pues no digan a nadie. No se lo sostengo a nadie. Eh, de muchas formas. Yo sí veo que existe yo no sé cómo llamarlo, um, es que ahí sería como cruel. Pensar que se estudia en una parte o en otra, como que eso da estatus, entonces digamos que ese es un sesgo tonto, porque en últimas la universidad no es el estudiante es el que hace su profesión. Es decir, el profesional son ustedes en cuanto estudian, son ustedes en cuanto logran su reconocimiento, pero digamos que si hay un sesgo en ese cuento, ¿no es cierto? Depende, el nombre de la universidad comienza a generar eh, sesgo, una cosa es ser de esta universidad o de aquella, y aparece algo que no digan a nadie, que se llama lavar títulos, y entonces, claro, yo salgo de esta universidad, pero como necesito lavar mi título, entonces lo hago en otra universidad, y cosas así por el estilo. Luego sí los hay, pero no he hecho una reflexión así como muy, muy juiciosa del asunto, pero sí, lo que dice Jonathan es cierto, los sesgos existen, sí, existen. Profe, usted ahorita hablaba pues, de estos egos que se dan en el profesional de psicología que tiene que ver con que tratan de psicologizar todo y que normatizar ese comportamiento humano, pero pues desde su experiencia nos puedes contar si esos dilemas éticos de estos sesgos cognitivos del psicólogo varían conforme al área disciplinaria donde desarrolla su trabajo, es decir, varía si es clínico, organizacional, si sea por la parte neuro o todo esto se va como de la misma manera, estos egos y estos dilemas éticos. Mm. Yo creo que el principio es generalizado. Algunos logran escaparse de acuerdo a la especialidad que cojan. Si se mete en el mundo, los que son cognitivos, clínicos, toda esta parte, educativos, son más fuertes, se hace más visible. Los que trabajan en empresa, eh, bueno, hay unos que sí, otros que no, depende de dónde se metan. Que eso depende después cómo comienzan a tener una experiencia eh, laboral que les permite entrar en relación con otras profesiones que a la vez les permita eh, cuestionar sus creencias, ¿no? Eh, pero, pero en términos generales yo creo que le pegaría a todos por igual. Sí. El lío es después, ¿qué va a hacer usted con eso que la universidad le metió? Ese es el cuento. Profe, como usted decía, pues uno llega como a habitar dentro de un grupo que le llega a proveer sesgo, ¿cierto? ¿Usted cree que un psicólogo
habitando dentro de un grupo o teniendo sesgos puede llegar a ser un ejercicio profesional y ético? Sí, claro. ¿Quién dice que no? El ser humano, todo ser humano tiene la posibilidad de tomar elecciones y tiene la posibilidad de medir las consecuencias de sus elecciones. Entonces, entre más capacidad de introspección y de análisis sobre su propio ejercicio, más posibilidad de que sus decisiones logren impactar en forma más adecuada tanto a sus pacientes, si son pacientes, a la sociedad dentro de esa, donde están estos pacientes. Es decir, yo creo que sí, y se logra. Conozco excelentes psicólogos, muy buenos psicólogos, eh, no porque yo lo diga, sino porque uno dice, claro, esta decisión que el tipo tomó tuvo en cuenta muchas cosas que van más allá de su propio saber. Es decir, en la medida que se va alimentando las decisiones, sí con el saber, pero con otras experiencias y con otras cosas no sé cómo llamarlas, de acoplamiento social, uno termina diciendo, sí, claro, este es un excelente profesional, lo está haciendo muy bien. Eh, digamos que los saberes bueno, eso va a sonar charro, no sesgan totalmente la decisión, pero en últimas siempre son un criterio de decisión. Cuando ustedes sean capaces, o cuando el estudiante es capaz, o el profesional, yo soy capaz de darme cuenta que mi profesión es un criterio de decisión. En este momento, entonces, las cosas comienzan a funcionar éticamente. Entonces hay códigos y hay otras cosas como criterios que debo tener en cuenta, ¿no? Entonces, hablando de eso, ¿qué sería un ejercicio ético profesional y qué no lo sería? Se lo voy a responder en forma malvada. Es que, cuando ustedes cogen, eh, a ver cómo se los colocó. Ustedes conocen la ley, ¿no es cierto? La 1090. Doy por hecho que, voy a dar por hecho que sí, soy un hombre de fe. Lo Entonces, tenemos marcada en la frente. decía, ustedes en todas las carreras, que en todas las universidades se dan duro con eso. Son los profesionales que más leen la ley, aunque no crean, ni siquiera los abogados. Entonces, curiosamente, para ser un profesional ético, usted debe saber para qué es la psicología. Segundo, cuál es el impacto de la psicología en el mundo social y querer hacer eso. Es decir, la psicología es para esto y yo quiero hacer eso para lo cual fue creada la psicología. Y curiosamente eso está en la ley. Lo que pasa es que nadie la lee así. Es decir, cuando uno mira qué es un psicólogo, cuál es el impacto social, cuáles son los principios que defienden eso que significa ser psicólogo y el impacto social de la psicología. Y si usted quiere hacer eso, usted va a ser un buen psicólogo. Ético. Es más, yo soy malvado y le pregunto a los estudiantes cuando los cogí así de frente para poderlos asustar. Le decía, ¿usted qué estudia tal cosa? Ah, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y a la sociedad qué le aporta? Si no me contestaban, yo les decía, hermano, estudio otra vaina porque usted no sabe qué está estudiando. Sí, ese es el cuento. El cuento es que yo debo saber qué es lo que estoy estudiando y para qué le sirve a la sociedad. Y me tengo que enamorar de eso y hacerlo para lo que fue hecho el saber. Y seré un excelente psicólogo. Ético. No es un regaño. Bueno, profe, y hablando de algunos Es una profesionales en reflexión muy profunda porque, Dale, Brandon. no, dale, seguí. Solo voy a hacer una apreciación que es una reflexión muy profunda y para tenerla en cuenta porque si me cogen de frente y me hacen esas preguntas, hay cosas que uno no sabría responder por la misma variedad dentro de la carrera que uno va estudiando. Entonces, más que todo, apropiarse éticamente del trabajo ahora y saber cómo apropiarse de esos conceptos para poder responder esa pregunta que usted hace que va muy ligado a lo ético. Bueno, profe, ¿usted conoce algún profesional que haya sido sancionado por una actividad derivada de sus sesgos cognitivos? Y Sí, sí, claro. claro, sí podría mencionarlo. Lo que pasa es que si ustedes quieren encontrarlos, métanse en el consejo profesional y ahí aparecen los sancionados, ¿no es cierto? Por si quieren saberlo. Y eso es público, eso es público. Pero, por ejemplo, yo he sabido de personas que estando dedicadas a una, ¿cómo se llama eso? Que su especialidad es una, tratan de hacer otra cosa
porque en última los que les importa es el reconocimiento o la plata o lo que sea, y la embarran y son demandados y se les cuestiona su tarjeta profesional. Conozco casos de esos. Conozco también casos de personas que le quitan los clientes a otros profesionales. Esos también son sancionados. Eso en mi época le llamaban son sacar, ¿no es cierto? Es como, son chulos buscando clientes, pues. A ver, ¿qué más se me ocurre? Algunos, curiosamente, que no son psicólogos y pasan por psicólogos. Esos son más, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si ustedes han pensado que si los coaching son realmente son la competencia de ustedes, y si ellos están regulados y si ellos están ejerciendo como psicólogos. Y ellos serían psicólogos ilegales, ¿no es cierto? No son porque no tienen tarjeta. A ver, ¿qué se me ocurre otras? Esta también, utilizan la psicología como depredación sexual. Conocí un caso tenaz, de una psicóloga con niños. Entonces, no es al revés, sino al revés. Bueno, todo lo que ustedes quieran absurdo, lo encuentra uno, pero sí los hay. Sí. Y bueno, retomando lo de la ley 1090, ¿usted considera que los sesgos cognitivos van en contra de esta ley? No, las leyes tratan de regular públicamente el ejercicio profesional, ¿no es cierto? Que las cosas se hagan en forma correcta, que se defienda la finalidad de la profesión y que el profesional de alguna manera pues tenga un parámetro, un criterio de ejercicio. Luego, yo no creo primero, que la ley vaya a quitar la responsabilidad ni le vaya a eliminar los sesgos a las personas, es lo primero. Y lo segundo, eh, que por el solo hecho de que exista ley, ya todo el mundo va a ser éticamente profesional o porque conozca la ley. No, digamos que no, eso no funciona así. Bien, no sé, es decir, yo creo que la ley es más bondadosa de lo que la gente cree. Lo que pasa es que, a mi juicio, nos hace falta un poquito conocer más la intencionalidad de la ley y hacer una deconstrucción de la ley para poder mirar cuál es el aporte al ejercicio profesional que la ley tiene, que la ley genera, ¿no? Pero básicamente eso. No sé, ahí no sé si le contesté la pregunta, pero por lo menos sonó inteligente. Bueno, profe, y ya para finalizar, ¿habría alguna recomendación que usted le podría dar a los psicólogos en formación para intentar evitar estos sesgos que no sean inherentes al ejercicio práctico? Yo lo único que pienso es que en la medida en que seamos capaces de problematizar nuestro propio ejercicio y nuestra propia realidad, es que realmente podremos ser éticos. Problematizar es no tratar de dar solución a las cosas en forma mecánica, porque así como existen los mecánicos de llantas, existen los mecánicos de la medicina y los técnicos. Ustedes no son técnicos. Luego, sabiendo la finalidad del saber, que sean capaces de reflexionar en qué van a hacer con ese saber en situaciones que no son estándar. Las situaciones nunca serán estándar, son situaciones propias. Entonces, si ustedes lo logran hacer, los estudiantes aprenden eso, la sacamos del estadio. Quiere decir que van a ser éticos. Ese es el cuento. Hablé como viejito. Listo, profe. Muchísimas gracias por el espacio. Estas eran las preguntas que teníamos para usted, para poder contextualizarnos más en el campo ético. Fue fundamental todas las cosas que nos dijo para entender nuestro trabajo de investigación y muy agradable pararnos desde el plano de lo ético, desde una perspectiva lejos de un psicólogo. Porque, como lo dice usted, el psicólogo nos hubiera psicologizado
las respuestas y hubiéramos entrado en un sesgo colectivo aquí, entonces sería algo muy fuerte. Entonces, por eso pues lo aprovechamos. Un estudiante de la Javeriana me dio su contacto, que Qué usted chévere. en psicología, y si usted desea luego cualquier cosa que desee saber de nuestro trabajo, de la terminación, cualquier aporte, cualquier cosa que usted desee conocer, estamos pues al servicio y gracias por esto y nos deja una reflexión muy grande acerca de nuestro ejercicio, de nuestra carrera y el trabajo. Le agradecemos bastante. No, ustedes, la idea es que terminen cuándo? Terminan, ¿no? Es una, eh, ¿cuándo terminan el trabajo? En marzo, Ok, marzo 24, por ahí tenemos que estarlo entregando. estaré pendiente. Nos vemos. Muchachos, ánimo. Adelante. Ok. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Está muy Que bien. estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.